11 hallazgos más raros que se encontraron en el Titanic. Como saben, el Titanic fue uno de los barcos más lujosos y emblemáticos de su época, pero su trágico destino lo convirtió en uno de los naufragios más famosos y fascinantes de la historia. A medida que los arqueólogos y exploradores han ido descubriendo los restos del naufragio, han encontrado una gran cantidad de objetos y artefactos que nos han dado una idea de cómo era la vida a bordo del Titanic y nos han revelado algunos de los secretos mejor guardados del barco. En este video, vamos a explorar algunos de los hallazgos más raros y sorprendentes del Titanic, desde objetos cotidianos hasta artefactos de valor incalculable. Así que prepárense para un viaje emocionante a través de la historia del Titanic y descubran los 11 hallazgos más raros del naufragio. 1. El violín que se tocó. Si has visto la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, recordarás cómo los violinistas se mantuvieron impasibles, tocando mientras el barco se hundía. En concreto, según cuenta CNN, el descubierto pertenecía al líder de la banda, Wallace Harley, que tocó Nearest, My God, Toddy, mientras el Titanic se sumía en las profundidades de océano. En 2013 se vendió por $1.7 millones, unas 55 millones de euros, en una subasta en Reino Unido. No solo el violín, también se encontraron partituras interpretadas por los músicos. Es sorprendente pues, a pesar de llevar 73 años sumergidas en el océano cuando se encontraron, los buzos pudieron recuperarlas y se han exhibido en algunos lugares. La más famosa fue Put Your Arms Around Me, Honey, que corresponde a una producción de Broadway de 1910. 2. Un reloj y un abrigo. No somos nada sin nuestros objetos personales, y son ellos los que se quedan en la tierra para demostrar que hemos vivido. De esta manera, se pudo rescatar del barco un reloj de bolsillo que, según The Telegraph, que había pertenecido al pasajero John Chapman y viajaba con su mujer, Lizzie. El reloj se encuentra congelado en el tiempo y marca la 1:45, momento en que se hundió en el agua. Igual de fascinante, como todo lo que tiene que ver con el Titanic, es otro hallazgo, un abrigo de piel que perteneció a una mujer de primera clase llamada Mabel Benes y que solo llevaba un camisón cuando esperaba el bote salvavidas. Solo tenía 33 años cuando el barco se hundió, sobrevivió y de hecho tuvo una vida bastante longeva, pues murió a los 96 años, en 1974. 3. El menú del Titanic. El menú recuperado del Titanic, que data del 14 de abril de 1912, incluye una lista detallada de los platos y bebidas que se ofrecieron esa noche en la cena de gala. Entre los platos se encontraban langosta, caviar, foie gras, filetes, pollo y varios postres, todo ello acompañado por una selección de vinos y champán de la época. El menú del Titanic también reflejaba la importancia del servicio y el protocolo a bordo del barco. Los comensales podían elegir entre diferentes opciones de plato principal, que se servían de acuerdo a un orden establecido, y los vinos eran cuidadosamente seleccionados para cada curso de la cena. Además de su valor histórico como una muestra de la gastronomía de la época, el menú del Titanic también es un testimonio del estilo de vida de los pasajeros de primera clase. Los platos ofrecidos en el menú eran exclusivos y costosos, reflejando la riqueza y el estatus de los comensales. Pero el menú también revela un cierto nivel de globalización en la época, con platos de diferentes partes del mundo que reflejan el carácter internacional de los pasajeros a bordo del Titanic. 4. La campana que advirtió. En el imaginario popular recordamos sin ningún problema esa campana que sonó sin parar cuando se descubrió que la trayectoria que seguía el barco iba directa a chocarse contra un bloque de hielo. Esa misma se recuperó en la primera expedición de 1985 y actualmente se exhibe en el Museo del Titanic en Massachusetts, según informa Best Life. Por si te lo estabas preguntando, efectivamente, hay tanto un museo dedicado al Titanic en Belfast, Irlanda del Norte, donde fue construido, y en Massachusetts se encuentra la Sociedad Histórica del Titanic, organización sin ánimo de lucro fundada en 1963 cuyo objetivo es la divulgación y preservación en la historia del transatlántico. 5. Botes de perfume. Muchos sueños y esperanzas se hundieron hasta las profundidades del mar, entre ellas las del químico alemán Adolf Saalfeld, que cuando llegó al Titanic lo hizo con una bolsa llena de varias muestras de perfume, todas las cuales se encontraron en perfecto estado en el barco, décadas después. Saalfeld era un pasajero de primera clase que tenía intención de abrir su propia tienda de fragancias en Estados Unidos, un sueño que, lamentablemente, nunca pudo realizar. 6. En tercera clase. De nuevo, si has visto Titanic, recordarás a la perfección que las condiciones de vida de los pasajeros de tercera clase poco tenían que ver con los de primera.
Entre las pertenencias de estas personas, se encontró un chaleco de un hombre llamado William Henry Allen y que se vendió en una colección en 2012. De la misma manera, también se descubrió un brazalete de oro rosa y un par de guantes que también sobrevivieron. 7. Un chaleco. El chaleco salvavidas fue encontrado flotando en el agua cerca del lugar donde se hundió el Titanic. Aunque se desconoce la identidad del dueño del chaleco, se cree que pertenecía a un pasajero de primera clase debido a su diseño y calidad. El chaleco es de color marrón claro, hecho de algodón y tiene el nombre del fabricante, W.A. Slater, impreso en la etiqueta. También tiene una cuerda de lana roja en la parte superior, que se usaba para atar el chaleco alrededor de la cintura. En octubre de 2017, este chaleco fue vendido en una subasta por la casa de subastas británica Henry Aldrich y Son por la asombrosa suma de 110.000 libras esterlinas, alrededor de 120.000 euros. El comprador fue un coleccionista privado, cuya identidad no ha sido revelada. 8. El misterio de los zapatos. El Titanic sigue siendo un misterio en muchos sentidos, y uno de los mayores enigmas es la historia detrás de los zapatos encontrados en los restos del barco. A pesar de que han pasado más de 100 años desde el hundimiento, estos zapatos siguen siendo objeto de especulación y fascinación. Los zapatos fueron descubiertos por un equipo de exploración en una expedición al Titanic en 2004. Encontraron varios pares de zapatos en la cubierta del barco, cada uno de ellos en diferentes estados de deterioro. Lo que hace que estos zapatos sean tan misteriosos es que parecen haber sido dejados deliberadamente en la cubierta del barco antes de que se hundiera. Los zapatos encontrados incluyen un par de zapatos de baile de cuero blanco con cordones, un par de zapatos de vestir de cuero negro y un par de zapatos de niño de cuero marrón. Todos estos zapatos estaban en buen estado de conservación, a pesar del hecho de que habían estado sumergidos en agua salada durante más de un siglo. 9. El ruido misterioso. Paul Henry Nargeolet es, quizás, uno de los investigadores que más expediciones marinas ha guiado. Por más de 2 décadas, ha tratado de dar respuesta a una incógnita que él mismo desenterró de entre las profundidades de las aguas. Se trata, nada más y nada menos que de un extraño bip, 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 que se escuchó en el lugar donde el RMS Titanic naufragó en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El sonido fue descubierto durante uno de sus viajes, en 1998. Aunque fueron incalculables las teorías que se barajaron para dar una explicación al sonido, sin duda, nadie imaginó que se tratase de un arrecife de aguas profundas con amplia variedad de vida marina que se encontraba a unos 2.900 metros por debajo de la superficie, según informó el portal Science-Alert. Los enigmáticos sonidos son producidos por las numerosas especies que se apoderaron del que fue el navío más importante de su época. De acuerdo con el portal web de divulgación, National Geographic, los arrecifes de coral suelen producir crujidos, chillidos y burbujeos característicos que indican que tan sanos están. 10. El candelabro. El candelabro, hecho de bronce y con 3 brazos, fue descubierto en 1985 durante una expedición al lugar del hundimiento del Titanic. 11. Joyas. Durante la expedición de 1985 que exploró el lugar del naufragio, se recuperaron varias joyas de los restos del Titanic. Estas piezas incluían diamantes, perlas, esmeraldas y rubíes, todas ellas símbolos de lujo y la riqueza que se esperaban a bordo del Titanic. Muchas de las joyas recuperadas pertenecían a los pasajeros de primera clase, quienes viajaban con un exceso de equipaje que incluía valiosas piezas de joyería. Entre las joyas más notables recuperadas en el sitio del naufragio se encontraba un collar de perlas que pertenecía a la famosa empresaria estadounidense Margaret Malley Brown. Brown era conocida como la mujer más rica de Colorado y su collar de perlas era una de las piezas más notables de su colección. Otra pieza destacada era un broche de diamantes y zafiros que pertenecía a la famosa pasajera Lucy Duff Gordon, diseñadora de moda y empresaria británica. Además de su valor intrínseco, las joyas encontradas en el Titanic también tienen un valor histórico significativo. Estas piezas ofrecen un vistazo a la vida a bordo del Titanic y la cultura de la época eduardiana. Las joyas recuperadas son un testimonio del estilo y la elegancia que se esperaban de los pasajeros de primera clase del Titanic. Pero también son un recordatorio de la tragedia que ocurrió esa fatídica noche en abril de 1912, cuando el barco se hundió en el Atlántico Norte llevándose consigo a más de 1.500 personas. Y ahí lo tienen, los 11 hallazgos más raros del Titanic.
Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y que hayan aprendido algo nuevo sobre este famoso naufragio. A través de estos objetos y artefactos, podemos ver la vida a bordo del Titanic en una luz diferente y entender mejor cómo era la experiencia de los pasajeros a bordo del barco. Desde las joyas y los candelabros hasta los zapatos y el menú, cada objeto encontrado en el naufragio del Titanic nos da una pista sobre el pasado y nos permite honrar a los que perdieron la vida en el trágico accidente. A medida que los exploradores y arqueólogos continúan investigando los restos del naufragio, sin duda descubrirán más objetos y artefactos que nos ayudarán a entender mejor esta tragedia histórica. Pero por ahora, espero que este video les haya dado una idea de algunos de los hallazgos más raros e interesantes del Titanic y les haya inspirado a aprender más sobre este fascinante naufragio. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.